Frecuencia educativa. Hola, soy el profesor Víctor Pinzón y quiero presentarles mi programa Frecuencia Educativa, un programa que nace para sensibilizar a la sociedad del rol tan importante que tiene la educación en la construcción de una sociedad sana. La educación es el medio que transforma una sociedad. La educación es el camino que debemos lograr para alcanzar el desarrollo y una sociedad avanzada. También este programa nace para visibilizar todo aquello tan maravilloso que ocurre en nuestras escuelas a través de sus maestros y que impacta directamente a nuestros niños de manera positiva. Una educación que nos va a brindar las bases del pensamiento crítico, donde nuestros estudiantes podrán entender que es la forma de lograr también alcanzar sus metas y también alcanzamos las metas grupales. Un programa que tiene más de 2 años al aire en radio y que gracias a la directiva de Anzoátegui Televisión la tenemos ya en su pantalla. Primero lo nuestro. Frecuencia Educativa va a ser una propuesta muy interesante para nuestros televidentes porque va a permitir de manera clara y sencilla transmitirle todo aquello que ocurre en el mundo de la educación a través de secciones que pueden ser el tema central. Por ejemplo, podemos hablar de evaluación, podemos hablar de planificación, podemos hablar hasta de bullying, de dinámica escolar, pero también podemos hablar de lo que dicen los héroes del aula, todos aquellos profesores que hacen de su día a día cosas extraordinarias en el aula y permiten que crezcan nuestros estudiantes. Frecuencia Educativa también va a tener una sección muy, pero muy importante que es apuntes educativos. Los apuntes educativos son aquellas experiencias que están ocurriendo en el mundo y traerlas a la pantalla. Gracias a ellas podemos también darle tips, estrategias y metodologías a todos nuestros televidentes que al final son papás, son profesores y nos puedan permitir tener una forma distinta de ver a la educación. La educación no es responsabilidad sola de las escuelas o de los profesores, es responsabilidad de toda la sociedad. Porque fíjense algo, en Japón el emperador se inclina solamente en frente de sus maestros, porque fueron los que lo llevaron a ser emperador. Nosotros como sociedad, nuestro país, como personas que queremos una Venezuela mejor, debemos apostar a que nuestras escuelas y nuestro sistema educativo sea la punta de lanza que va a transformar a nuestro país. Un país que necesita tener una calidad educativa para que logre eso que todos deseamos, que es el desarrollo, es tener una sociedad avanzada, una sociedad totalmente honesta. Es por ello que en Frecuencia Educativa vamos a tener esa oportunidad de ir deshojando la margarita poco a poco sobre el mundo de la educación y que ustedes televidentes a través de la pantalla de Anzoátegui Televisión puedan vivir la experiencia de lo que ocurre en la escuela y llevarla a su casa, porque además mi responsabilidad como profesor y director de escuela es poder llevarles a ustedes también estrategias, herramientas, tips que le permitan ver cómo va su hijo y que le permitan de cierta manera poder también colaborar con su escuela, porque recuerden que nuestras escuelas son el hilo transformador de una sociedad. Eso es Frecuencia Educativa. Frecuencia Educativa es un programa que no solamente voy a estar yo aquí en nuestras casas de Anzoátegui Televisión. Frecuencia Educativa va a contar con invitados que van a ser profesores, maestros, directores, rectores de universidades, también estudiantes y familias. Pero bueno, los invito a seguirnos en Frecuencia Educativa y a través de la pantalla de Anzoátegui Televisión, Primero lo Nuestro. ¿Estás en busca de cambiar de look o mejorar la apariencia de tu cabello? Déjalo en manos de profesionales.
En Jorge Barrios Atelier te sentirás en confianza, con las últimas tendencias en coloración y luminosidad. Un trabajo garantizado con productos de calidad internacional. Atención para damas, caballeros y niños, al final de la avenida principal de Lechería. Jorge Barrios, generar, regenerar y crear. Somos Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Somos Empire Kiwi Barcelona, tu concesionario de confianza. 16 años de experiencia en el oriente del país. Si estás en la búsqueda de materiales eléctricos, cables, transformadores e iluminación, en Suministros Eléctricos y Mecánicos Oriente Semorca lo encontrarás, donde recibirás la mejor atención especializada en materiales de alta, media y baja tensión. Semorca, todo en materiales eléctricos. Brillos Salón y Spa, el salón oficial de las marcas Olaplex, Ibero Profesional y L'Oreal Venezuela. Técnicos especialistas en manicure y pedicure con esmalte semipermanente y sistemas acrílicos. Realza tu belleza con pestañas pelo a pelo, híbridas y volumen ruso. Micropigmentación de cejas, microblading y full lips. Estilistas especializados en mechas, balayage, colorimetría, alisados orgánicos y colocación de extensiones de cabello 100% natural. Síguelos en Instagram, Brillos Salón Spa. La gente produce lo mejor cuando hace lo que ama, cuando está en su elemento. Esa frase la dijo Ken Robinson, un especialista en educación, conferencista. Fíjense que su última conferencia antes de fallecer está en las charlas TED y tiene más de 100 millones de vistas. Una persona que consideró que si no hay un cambio en la escuela, ella misma puede causar la muerte de la sociedad, porque ciertamente puede castrar la creatividad y la iniciativa de los estudiantes. Fíjense algo, hablar de educación transformadora es importantísimo para darle un marco al programa. Y hoy se encuentra con nosotros la profesora María Eugenia Berens, pero vemos quién es ella.
María Eugenia Beren es licenciada en Educación egresada de la Universidad Metropolitana. Ella es especialista en psicología positiva, especialista en gerencia ágil. También es profesora del Diplomado de Habilidades del Siglo XXI, específicamente en empatía, y también es la directora del Colegio Integral en Manglar. Ella es conferencista de la Fundación Empresas Polar y tiene un producto muy bueno que se conoce como la Ruta Educativa. Esta ruta que también ha impactado en mejorar todo el plan educativo que hemos tenido que llevar a lo largo de este año en cuarentena y en pandemia. Entonces, María Eugenia, bienvenida a nuestro programa Frecuencia Educativa, y para mí es un honor tenerte en el primer programa que saldrá al aire muy pronto por la pantalla de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. María Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por tenerme aquí, Víctor. Fíjate, María Eugenia, las personas te han seguido en una cuenta de Instagram que se llama Las Dos Caras de la Educación. Las Dos Caras de la Educación es un portal, es más allá de una cuenta de Instagram, porque ofrece técnicas. Para ti, ¿qué son las dos caras de la educación, María Eugenia? Bueno, fíjate, Víctor, parte de por qué surgió toda esta propuesta de la ruta del aprendizaje a distancia es porque, bueno, yo soy mamá de 3 y además soy docente, entonces tengo esos dos roles, tengo la mirada de lo que está pasando como mamá en mis hijos, en sus procesos académicos, y lo que vivo como docente en la escuela o en los colegios. Entonces me pareció interesante abrir esta ventana para que todo el público pueda conectarse, entender un poco cómo trabajar la empatía, porque la empatía se trata de conocer el mundo de los demás. A veces no nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué este docente dejó de hacer esto? ¿O por qué esta mamá está haciendo esto? Uno de los elementos más importantes que tiene el mundo de la educación es generar esa empatía entre escuela y familia. La familia y la escuela deben ser aliados. ¿Cómo tú has visto en tu experiencia como mamá esa alianza? ¿Si la has vivido en los colegios donde has estado? Y ahora como directora de un colegio, si ves que la familia tiene esa visión de ser aliado con el colegio. Bueno, como mamá, por supuesto, estoy trabajando en un colegio en el que trabajo para mejorar la educación y, por supuesto, veo cómo eso influye en mis hijos, ¿no? Ahora, es una tarea difícil, Víctor. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre digo que el escoger un colegio, eso es como un matrimonio. Yo tengo que conocer las fortalezas, las oportunidades de mejora de los colegios. Yo no puedo entrar a una institución y ya cambiar todo. Entonces, es importante que las familias hagan un proceso de análisis de qué busco yo en un colegio o en una escuela para que me acompañe en la formación de mis hijos. Sí. Escoger un colegio es una decisión que va ligada a la vida, porque de cierta manera, cuando, como dices tú, un matrimonio, cuando hablamos de que escoja un colegio para mi hijo, yo tengo que casarme con la filosofía del colegio. Desde tu perspectiva, cuando hablamos de los procesos educativos, ¿cuál es la mejor filosofía de las escuelas? Bueno, no existe una receta perfecta porque estamos trabajando con seres humanos y sabemos que existen múltiples culturas, existen múltiples creencias religiosas, culturales, entonces es lo que tú quieres como familia. Entonces, yo lo que creo es que debes ir hacia los proyectos educativos que más se acerquen a lo que tú buscas. Hay escuelas mucho más integrales, hay escuelas mucho más deportivas, hay escuelas mucho más tradicionales, donde su fortaleza es una disciplina tradicional, otras escuelas que su fortaleza son los idiomas, no sé, son múltiples cosas que pueden brindarte esos proyectos educativos. En la pantalla es muy probable que esté una familia decidiendo qué escuela asumir para su hijo, porque bueno, le interesa el deporte, como tú acabas de decir, o le interesa desarrollar otras materias como el arte, la música, el teatro. ¿Cómo hacer para escoger? ¿Qué recomendación le das a nuestros televidentes para que escojan el mejor colegio? Bueno, conocerlo, darse la tarea, el tiempo de indagar cuáles son esas ofertas, ¿no? Mi mirada aquí, Víctor, es que hay una realidad, y tú iniciaste hablando con eso, que es la educación transformadora. Mi invitación es que qué tipo de educación queremos, cómo vemos el futuro de nuestros hijos. Entonces, esa escuela me va a acompañar en ese futuro incierto, esa escuela está transformando la mirada de la educación.
Yo creo que eso es un punto importante que nos tenemos que cuestionar en este momento, porque esos trabajos, ese futuro al que se van nuestros hijos, que están ahorita en proceso de desarrollo, todavía no existen. Ya sabemos, esta pandemia nos cambió la forma de trabajar, por ejemplo. Sí, evidentemente, hay una concepción que habla sobre el mundo de la escuela. Y si vemos en la historia de la tecnología, sobre el mundo de los celulares, podemos ver automáticamente que los teléfonos celulares en menos de 40 años han sido los cambios abruptos. Pero cuando vemos una foto de la escuela de 1900, siempre vemos a los mismos estudiantes alineados uno tras otro, el cual nos ha convertido en lectores de nuca. Entonces, la escuela necesita transformarse. ¿Por qué transformar la escuela, María Eugenia? Bueno, precisamente por eso, porque además el conocimiento en este momento está a mano. O sea, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros hijos tienen el conocimiento a mano. Ahora, es cómo yo genero en ellos ese pensamiento crítico de entender, por ejemplo, Víctor, que todo lo que ven en TikTok no es cierto. Nuestros hijos viven, mamá, ¿tú sabías? O nuestros estudiantes, es que lo vi en TikTok. No, es como nosotros les generamos que empiecen a discernir, a decidir, a analizar la información que reciben, porque no podemos cambiar la tecnología, no podemos cambiar el acceso a la información que el mundo ha desarrollado para bien. Porque mucha gente también dice, no, antes era mejor. Yo siempre digo que no es mejor o peor, sino ahora es diferente y por lo tanto debemos ser diferentes. Nuestras prácticas pedagógicas deben ser diferentes. También hemos entendido que debemos desarrollar una disciplina positiva donde respetamos más a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, no los atropellamos, a nuestros hijos, que nuestras formas disciplinarias tienen que ampliarse en herramientas de comunicación efectiva. Uno de los aspectos que tenemos que tocar es que la tecnología no lo es todo, no es un fin en sí mismo, y pareciera que hay un exceso de permisos con nuestros niños, con nuestros jóvenes en el uso de la tecnología. Sabemos que vivimos en pandemia y que la cuarentena nos ha llevado a tener largas horas de trabajo en las computadoras y en los teléfonos. Pero debemos, de cierta manera, dosificarlo. Fíjate algo, hemos hablado de cosas interesantes sobre Ken Robinson, hemos hablado de la escuela transformadora, de tu postura como mamá frente a la educación, y quisiéramos que en el próximo segmento conversáramos un poco más sobre aspectos que tienen que ver con la educación, pero ya de manera más específica de tu trabajo en el Colegio Integral de Manglar y también sobre los desafíos de la educación. Por Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Brillos Salón y Spa, el salón oficial de las marcas Olaplex Ibero Professional y L'Oreal Venezuela. Técnicos especialistas en manicure y pedicure con esmalte semipermanente y sistemas acrílicos. Realza tu belleza con pestañas pelo a pelo, híbridas y volumen ruso. Micropigmentación de cejas, microblading y full lips. Estilistas especializados en mechas, balayage, colorimetría, alisados orgánicos y colocación de extensiones de cabello 100% natural. Síguelos en Instagram, Brillos Salón Spa. Somos Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Somos Empire Keyway Barcelona, tu concesionario de confianza. 16 años de experiencia en el oriente del país. ¿Estás en busca de cambiar de look o mejorar la apariencia de tu cabello? Déjalo en manos de profesionales.
En Jorge Barrios Atelier te sentirás en confianza, con las últimas tendencias en coloración y luminosidad. Un trabajo garantizado con productos de calidad internacional. Atención para damas, caballeros y niños, al final de la avenida principal de Lechería. Jorge Barrios, generar, regenerar y crear. Amante de los deportes extremos, pues ven y vive la experiencia de hacerlo en el mar. En Never y Kayak podrás disfrutar de un recorrido por el Parque Nacional Mochima y el complejo turístico El Morro, con los mejores guías, quienes te acompañarán en todo momento. Never y Kayak, lo sublime de la naturaleza con lo extremo del deporte. Comoes, con más de 40 años en Venezuela, dedicada al desarrollo e implantación de sistemas estructurales de acero, innovando con un sistema estructural que se expande en el espacio y en su totalidad. La estructura espacial de construcciones es un sistema ligero, de fácil mantenimiento y montaje, demandando equipos de baja capacidad en su construcción. Comoes ofrece 40% menos peso, 40% más económico y rápida construcción. Somos Comoes. Los niños del futuro harán trabajos que todavía no se han inventado. Esa es otra frase poderosa de este investigador, de este pensador de la actualidad que es Ken Robinson. Y como venías diciendo, María Eugenia, ¿cómo ha sido ese rol tan fundamental de esa educación transformadora? Para entrar ya en detalle de cómo es tu trabajo, cómo ha sido tu trabajo en el Colegio Integral del Manglar. Cuéntame un poco más sobre la educación transformadora. Bueno, Víctor, la educación transformadora va un poco, por supuesto, de esa rama que has venido hablando durante todo el programa de Ken Robinson, y es ver al niño en un proceso mucho más humano. Y recuerdo en una de nuestras largas conversaciones sobre educación, tú me dijiste también una frase poderosa, que debemos humanizar más la educación, y de eso va un poco la educación transformadora, es ver cómo yo potencio a esos alumnos, a esos estudiantes, a esos niños, desde sus habilidades, sus intereses, que ellos aprendan y disfruten el recorrido académico, que se conozcan lo que les gusta, lo que les genera bienestar. Fíjate, tú has dicho algo que me gusta muchísimo, porque pareciera que la educación se ha transformado en una forma también de excluir a ciertos estudiantes, bueno, bien sea porque no rinden, bien sea porque de cierta manera no se conectan con el maestro, pero no se conectan no desde el punto de vista de tecnología, sino emocional con el maestro, y automáticamente hay como un rechazo. ¿Crees que la educación debe generar también procesos de inclusión, donde todos participen, donde todos generen la necesidad de entender a ese niño? Sin duda, o sea, parte de los desafíos de una educación transformadora es incrementar la atención individualizada. Es entender, Víctor, que no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos los mismos intereses. Entonces, como docentes y como padres tenemos que entender que todo ha cambiado. Entonces, ¿cómo yo los voy guiando
para que ellos vayan aprendiendo sus intereses, se conozcan y digan, ok, yo cuando sea grande quiero ser fotógrafo, quiero ser pintor, quiero ser ingeniero. Y además, ¿sabes qué? Otro de los desafíos es que sean conscientes de qué aporte le dan al mundo, qué es ese valor agregado. Claro. ¿Quién eres en este mundo? ¿Qué viniste a hacer? ¿Cómo influyes en tu entorno? ¿Cómo eres parte de la solución? Fíjate cómo todo ha cambiado. Antes, como decías tú, venimos de un sistema educativo donde si no aprendes, Claro. no pasas y además te quedas y además el sistema te deja atrás y eso desmotiva, disminuye la autoestima de los estudiantes y muchos de nuestros estudiantes entonces pierden el interés en el camino. María Eugenia, con todo lo que tú me estás diciendo, quiero decirle a nuestros televidentes que hay un señor que nació en Rusia a comienzos del siglo XX, un señor que se llama Lev Vygotsky. Lev Vygotsky es el padre de una metodología que se llama el constructivismo. Él es psicólogo, una persona que luchó por entender que el niño aprende según sus intereses. El niño es la forma en que puede desarrollar una actividad educativa, pero partiendo de su contexto y que el niño, según lo que él va a entender, sus intereses, puede desarrollar. Porque creo que es fundamental. Y él establece un aspecto en su teoría sociocultural que es la zona de desarrollo próximo. Es esa área donde todos los docentes debemos trabajar. Y nos ha dado en el clavo con una cosa interesante, que es cómo potenciar a esos estudiantes. Bueno, ¿cómo potenciarlos? Nos tenemos que tomar el tiempo de conocer a nuestros estudiantes. No solo el tiempo como docentes, como escuelas, como instituciones. Y además de tomarnos el tiempo de conocerlo, que él se conozca y brindarle la mayor cantidad de oportunidades de vida posible. Y con esto, además, Víctor, me sumo con esta frase al propósito del Colegio Integral del Manglar, que es darle la mayor cantidad de oportunidades para que ellos conozcan. ¿Cómo sé que me gusta la música si jamás he tenido una clase de música? Me han dado la oportunidad, me han motivado. ¿Cómo sé que me gusta la cocina si nunca he estado en una clase de cocina, si no he tenido un mentor, a un orientador, a un docente que me invite a explorar nuevas áreas? Y el sistema educativo tiene que transformarse de esa forma, abrir distintas ventanas, porque al final el proceso educativo es llenar un morral de herramientas para la vida. Hablaste del Colegio Integral del Manglar y el colegio representa muchas cosas. He escuchado que tienen una metodología totalmente distinta, una metodología que también favorece eso que llamas el mundo de las oportunidades. Coméntanos un poco qué es el Colegio Integral del Manglar, cómo se trabaja. Bueno, el Colegio Integral del Manglar es una asociación civil sin fines de lucro. Eso es un contexto importante primero de conocer, donde todos los padres preocupados por la educación de sus hijos nos hemos reunido, creemos en una filosofía, creemos en unas prácticas educativas diferentes y hacemos vida en el colegio. Entonces, después de esa constitución, estamos inscritos en el Ministerio de Educación. Es decir, que el colegio es un colegio comunitario, un colegio donde todo el mundo aporta. Donde todos aportamos, donde todos somos parte de la solución y todos vamos construyendo ese proyecto o esa vida educativa que le queremos brindar a nuestros hijos, pues. Oportunidades de vida. ¿Cómo podemos ver una clase de matemáticas que nos dé oportunidades de vida? Bueno, trabajamos muchísimo con la integración curricular. Fíjate, te lo voy a poner como en una frase bien sencilla. Al final, Víctor, como buen educador, nos cuestionamos y decimos, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es conocimiento. El aprendizaje, al final, al menos para mí como educadora, es que el estudiante le dé valor a algo que aprende. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros nuestras clases en el colegio? Bueno, eso, aprendemos conceptos que son importantes, aprendemos teorías que son importantes y luego, ¿cómo le damos esa aplicabilidad en la vida? A través de prácticas, a través de interacciones curriculares. La matemática, por ejemplo, me das ese ejemplo, está en la física, en la química, en la biología, en proyectos, en clases de cocina. Acabas de hablar de aprendizaje y eso me da a mí pauta para ir deshojando la margarita de forma más directa. El aprendizaje es el aspecto más importante de la educación. Eso se llama, desde el punto de vista técnico, la metacognición. Es decir, que la persona pueda desarrollar un conocimiento y hacerlo práctico. Pero fíjense algo, todo esto para seguir
avanzando hacia donde va el tema de este programa, que es la vuelta a clases y una revisión del plan educativo a distancia, que además que nuestra invitada de lujo nos va a permitir ver una radiografía de ese plan educativo a distancia. Pero fíjense algo, no se muevan de su asiento, vaya rápido a la cocina, búsquese un refresco, un vaso de agua y ya volvemos con Frecuencia Educativa. Agromarín Compañía Anónima es una empresa venezolana dedicada a la comercialización de ventas de motores fuera de borda marca Suzuki. Te ofrecemos cortagramas, desmalezadoras, motosierras, bombas de agua, implementos de pesca como redes, anzuelos, nylon, entre otras. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado, ofreciendo la mayor variedad de repuestos originales y genéricos. Aceptamos distintos tipos de pago: efectivo, débito, crédito y transferencias bancarias. Estamos ubicados en el casco central de Lechería, calle 4, sector La Caleta. Si deseas contactarnos, nos puedes ubicar a través del teléfono 0414-801-0272. De igual forma, a través de nuestro correo electrónico agromarinesca@hotmail.com. Ven, te esperamos. Amante de los deportes extremos, pues ven y vive la experiencia de hacerlo en el mar. En Never y Kayak podrás disfrutar de un recorrido por el Parque Nacional Mochima y el complejo turístico El Morro, con los mejores guías, quienes te acompañarán en todo momento. Never y Kayak, lo sublime de la naturaleza con lo extremo del deporte. De un momento agradable en un ambiente relajante, visita Baclagua Bodegón Café, donde podrás disfrutar desde un rico desayuno o el mejor café de la zona. También podrás adquirir productos nacionales e importados. Visítanos en la avenida Anzoátegui, sector Morro 1 de Lechería. Somos Baclagua, un manjar de
cosas buenas. Vamos a cumplir un año en cuarentena, vamos a cumplir un año desde nuestras casas, reinventándonos, haciendo malabares, donde la familia ha tenido que aprender cosas de la educación, donde los estudiantes han tenido que ser más responsables y donde los profesores, de cierta manera, han tenido que reinventarse para llevarle una clase, y una clase por Zoom, una clase por cualquier plataforma para llevar conocimiento. María Eugenia, por favor, tú que eres conferencista de la Fundación de Empresas Polar y has hablado con más de 20.000 personas llevando la ruta del aprendizaje, un trabajo tan bonito que tú llevas. Me gustaría saber cómo está el plan educativo a distancia en este momento. Bueno, ha sido un gran desafío, Víctor, porque nos vemos en una realidad donde más del 80% del país no cuenta con los recursos tecnológicos para poderse conectar, tampoco cuenta con los recursos económicos para pagar datas o para pagar internet. Entonces, en ese momento donde inició la pandemia, yo me vi como angustiada inicialmente por mi equipo y por mis hijos, cómo nos conectamos, y comencé a leer, investigar y desarrollé una ruta para generar calma, sobre todo aquellos docentes que no contaban con todos estos recursos que ya sabemos, una clase de Zoom o que esas plataformas maravillosas, esas aulas virtuales con las que cuentan pocos colegios. Y es generar una estructura, lo que hice fue generar una estructura para que se mantuvieran activos y lograran conectar a sus estudiantes, a sus familias durante el tiempo que fuese necesario. Yo recuerdo que básicamente en marzo 2020, me acuerdo, 14 de marzo, se decretó la pandemia y evidentemente vamos a las casas, ¿no? Y la gran pregunta era, yo me acuerdo conversando contigo el lunes 17, decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo dar clases? Y la pregunta era titánica, era ver un monstruo gigantesco, ir al Everest, porque eran miles de preguntas, eran miles de inquietudes, pero que poco a poco fuimos desarrollando un plan. Cuéntanos ese plan, desde tu teoría, desde tu aporte fundamental que es la ruta del aprendizaje. Bueno, en primer lugar, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Levantamos información y en función de eso comenzamos a desarrollar cómo nos vamos a comunicar, cuánto tiempo nos vamos a comunicar, cuáles son las competencias imprescindibles que podemos trabajar a distancia, porque además, como decías tú, durante todo este pedaleo, durante todo este ajuste, los docentes también teníamos que darle tiempo para que se potenciaran en sus habilidades tecnológicas y de organización, porque bueno, imagínate la infinidad de realidades que podemos tener. Pero al final, Víctor, después de un año, te puedo decir que con orgullo, no solo los docentes con los que yo trabajo, sino muchísimas comunidades, muchísimos docentes con pocos recursos salen transformados de esto. Es decir, que estamos preparados para una vuelta a clase con una nueva mirada, porque esto nos ha dejado grandes aprendizajes, tanto a los docentes como a los padres como a los estudiantes. Somos nuevos, vamos a ser otros cuando volvamos al aula. Totalmente. Y la segunda idea que queremos dejar aquí, sabemos que el tiempo en televisión va muy rápido, es la vuelta a clases. ¿Qué implica eso? Estamos a días, es decir, a pocos días del inicio del llamado a la vuelta a clases de escuelas, universidades. ¿Qué implica, María Eugenia, la vuelta a clases? Bueno, por supuesto hay muchísimas miradas, muchísimos encuentros y muchos desencuentros, ¿no? El miedo es libre, claro. Es normal que aquellas escuelas en las que no tienen recursos, que los docentes todavía se sienten muy vulnerables por no tener ni siquiera mascarillas, ni siquiera las limpiezas profundas que deben haber, los protocolos de seguridad, bueno, haya resistencia en eso, pero la realidad es que hay que hacer implementaciones poco a poco, así como fuimos aprendiendo, cómo poco a poco voy llevando la ruta a distancia, cómo voy regresando a clases con pequeños pasos. Claro, creo que es fundamental entender que la educación en este momento es necesario, la vuelta a clases, porque atender emocionalmente a todos nuestros niños, a todos nuestros profesores, es fundamental. En ese sentido, más allá de los protocolos de bioseguridad, ¿qué es lo que debe hacer qué debe hacer una escuela el día lunes? En primer lugar, tienen que hacer un análisis de su capacidad de atención.
¿Por qué su capacidad de atención? Bueno, porque todavía la pandemia sigue y tenemos que mantener distanciamiento social. Y entender que así sean pequeños grupos, va a valer la pena, nuestros estudiantes vamos a generarle mayor bienestar, vamos a atenderle ese aspecto socioemocional. Y también entender cuáles, de todas esas mallas curriculares que ofrece la escuela, cuáles son prioritarias, cuáles son imprescindibles. Por supuesto, hacer una evaluación diagnóstica, Víctor. Tengo entendido que tenemos que trabajar con los espacios físicos, tenemos que trabajar con los horarios, ¿no, María Eugenia? Los espacios físicos, claro, los horarios, las medidas de seguridad, los protocolos. Es un cambio cultural y, por supuesto, como todo cambio cultural, va a llevar tiempo. Los niñitos se van a empezar a quitar las mascarillas, se van a olvidar que no se pueden abrazar. Toda esa locura de la escuela, sí, ¿no? Los docentes también. Claro. Lo primero que vamos a hacer es querer abrazarnos, entonces esa es la parte más retadora, claro, pero volver al aula va a generar mucho bienestar. María Eugenia, sabemos que has brindado apoyo, asistencia a las escuelas. Nos gustaría saber ¿dónde podemos ubicarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus correos? ¿Tu teléfono? Si quisieras entregarlo. A todas las escuelas y a todos esos televidentes que sabemos que están allí muy interesados en este tema, porque además la educación es lo primero. Si queremos una sociedad avanzada, tenemos que tener una educación de avanzada. Y para una educación avanzada, Víctor, no es solo lo que yo les puedo ofrecer, es todo lo que yo puedo aprender de todos los que quieran trabajar en equipo, porque una de las nuevas habilidades que tenemos que trabajar en la educación transformadora es eso, el trabajo colaborativo, y aprendemos de las distintas realidades. Me pueden seguir a través de mi cuenta en Instagram, @las2carasdelaeducación, y a través de mi correo electrónico maruberens@gmail.com, y estoy dispuesta a hacer encuentros, mesas de trabajo, reflexión, porque uno no aprende solo, Víctor, claro, uno aprende en equipo. Es así, y en equipo tenemos que mencionar que Frecuencia Educativa, en este primer programa, queremos llevarle a ustedes, los televidentes, información del mundo de la educación, y también decirles que Frecuencia Educativa es un programa que visibiliza las buenas prácticas educativas, y como tal tenemos a la profesora María Eugenia Vélez. Muchas gracias por estar en nuestro primer programa de Frecuencia Educativa, y también a la directiva Anzoátegui Televisión por brindarnos la oportunidad y la confianza de tener el programa de la radio, de la televisión Frecuencia Educativa en Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Muchas gracias. Frecuencia Educativa.